¿Qué es combustión? En sentido amplio, la combustión puede entenderse como aquella reacción química relativamente rápida, de carácter notablemente exotérmico, que puede desarrollarse en forma gaseosa o heterogénea, o sea, de líquido a gas o de sólido a gas, con o sin manifestaciones de llamas o radiaciones visibles. Para que ocurra una combustión existen tres factores importantes. La mejor forma de explicarlo es con el triángulo del fuego o el triángulo de la combustión. El triángulo del fuego o de la combustión es un modelo que describe los tres factores necesarios para la creación de los fuegos: un combustible, un comburente, un agente oxidante como el oxígeno y energía de activación. Esta es la que genera alta temperatura y se conoce como calor. Cuando estos tres factores se combinan en proporciones adecuadas, el fuego se desencadena. También es posible atacar o prevenir un fuego eliminando uno de estos tres factores. Sin el suficiente calor, el fuego no puede comenzar ni propagarse. Puede eliminarse introduciendo un compuesto que tome el calor disponible en la reacción, y habitualmente se utiliza agua. Sin el combustible, el fuego se detiene y puede ser eliminado naturalmente, consumido por las llamas o artificialmente por métodos químicos y físicos que le impidan llegar al combustible. Y en la ausencia de oxígeno, el fuego no comienza ni se propaga, ya que el oxígeno es un factor importante para que se produzca la reacción en cadena. Hola, en estas consideraciones vamos a referirnos siempre al aire como comburente, ya que prácticamente en su totalidad es utilizado en todos los procesos de reacciones de combustión. Mientras tanto, la estequiometría es la que se ocupa de las relaciones másicas y volumétricas de los reactivos y productos. En esta estequiometría nos referimos a dos aspectos importantes: el aire necesario para la combustión y el producto de la combustión y su composición. Es preciso precisar estas cantidades hablando de un proceso ideal que en pocos parámetros podamos referirnos a él y demostrar la naturaleza básica del combustible. A esto nos referimos a los tipos de reacciones de combustión. La primera sería la reacción de combustión completa, que es la que oxida por completo todos los componentes del combustible. Hablaremos de los hidrocarburos, que serían el dióxido de carbono, el agua, el sulfato, el nitrógeno y el oxígeno. El oxígeno en este caso actuará como oxidante. Ahora viene la reacción de combustión incompleta, que es cuando no se oxida la totalidad de los componentes del combustible. Y es aquí cuando entran los denominados inquemados. Los más comunes son el monóxido de carbono y el H2. Ahora, otros posibles inquemados serían los restos de carbono y los restos de combustible. También hablaríamos de la tercera reacción de combustión, que sería la reacción de combustión de estequiometría, que es la que se refiere u ocupa la reacción completa con una estricta cantidad de oxígeno necesario para que ocurra la oxidación de todos los componentes del combustible. En relación a las reacciones químicas de combustión, a mí me ha correspondido hablar sobre los poderes caloríficos de los combustibles y su clasificación. Primero que todo, deberíamos saber qué son combustibles. Los combustibles es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de manera violenta y con desprendimiento de calor. El poder calorífico implica una combustión completa, que este tema posteriormente se lo explicarán a algunos de mis compañeros o ya se lo explicaron. Es estudiado principalmente en las reacciones químicas de combustión. ¿Qué significa una combustión? Una combustión vendría siendo una reacción química exotérmica. Exotérmica significa que libera el calor. El poder calorífico es una de las características principales de los combustibles. Y los combustibles son más valiosos cuando tienen un poder calorífico muy alto, que posteriormente les explicaré estos conceptos mediante un diagrama. Ok, como bien se sabe,
cuando un combustible se quema, genera cierta cantidad de energía, o también se podría decir que genera calor. Este calor es utilizado para nuestras actividades diarias, como podría ser planchar o cocinar, cualquiera de esas. Este combustible, para producir esta energía, debe quemarse cierta cantidad de sí mismo. A esto es a lo que se le llama poder calorífico. También se puede explicar con su ecuación, que sería: el poder calorífico genera una energía, que vendría siendo esta. El combustible genera la energía por la unidad de masa o volumen. Ahora también se las puedo explicar con un ejemplo fácil para que sea más entendible. Tenemos 1 kilogramo de carbón, que ese va a ser nuestro calor. Si ese kilogramo de carbón se pudiese medir la cantidad de calor que se libera una vez consumido el kilogramo, nos daría a 10.000 kilocalorías, que se vendría siendo el calor generado de 1 kilogramo de carbón. Entonces el poder calorífico vendría siendo 10.000 kilocalorías entre 1 kilogramo, que es la masa del carbón consumido. Y este es un combustible sólido, pero también hay combustible líquido y gaseoso. Vendría siendo lo mismo, solamente que cambian las unidades y listo. Existen dos tipos de poder específico: el poder específico superior, o sus siglas PCS, y el poder calorífico inferior, o sus siglas PCI. En el calor específico superior, el agua o el producto agua se encuentra de manera líquida, y en el poder calorífico inferior, el producto agua se encuentra de manera gaseosa. Estos términos también se los vendré explicando en un diagrama próximamente. El ejemplo entre la relación de PCI y PCS es este. A ver, supongamos que tenemos los reactivos. Obviamente deben ser combustible y congruente. Estos inmediatamente entran a una cámara de combustión. La combustión, como es una reacción exotérmica, va a liberar calor, que se libera el PCI, porque se va a liberar en forma de vapor, y el PCI es agua en forma de vapor. Pero también hay productos como el agua en forma de vapor, que en cierta medida puede ser utilizable y no. Cuando ésta se utiliza, produce un agua. El agua contiene una cantidad. Esta agua contiene una cantidad de energía. Entonces, una vez esta energía es utilizada, cambia o se transforma en productos y se transforma en agua líquida. En fórmula vendría siendo PCS es igual a PCI más la energía que puede entregar el agua en forma de vapor. Siendo en este caso el PCI el utilizable, este va a ser mi elemento útil o mi elemento base en toda esta ecuación. Es igual a PCS menos la energía que puede entregar el agua en forma de vapor. En realidad, el poder calorífico de cada combustible tiene siempre el mismo valor. Sin embargo, en la práctica común se han definido o determinado dos valores: el PCS y el PCI, el superior e el inferior. De esta manera se utiliza la determinación de poder calorífico superior para el calor verdaderamente producido en la reacción de combustión, y poder calorífico inferior para el calor verdaderamente aprovechable de esa reacción de combustión.
La termodinámica es una rama de la física dedicada a la descripción de los estados de equilibrio de los sistemas físicos a nivel macroscópico. Esto significa que presta atención a dos formas de energía en particular, el movimiento y la temperatura. Dicho equilibrio se define como el estado en el que un sistema obedece a las fuerzas y factores que le son intrínsecos, sin contar con intromisiones externas. Con esto damos paso a la ley de la termodinámica, que es un conjunto de formulaciones que caracterizan a los sistemas termodinámicos a partir de sus cantidades físicas fundamentales, las cuales son temperatura, energía y entropía. Esta consta de 4 leyes, las cuales son: Ley 0 de la termodinámica. Esta indica que si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente con un tercer sistema, deben estar también en equilibrio térmico entre sí. Primera ley de la termodinámica. La energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. Segunda ley de la termodinámica. Esta establece que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Tercera ley de la termodinámica. Esta ley tiene que ver con la temperatura y con el enfriamiento. Plantea que la entropía de un sistema llevado al cero absoluto es una constante definida. A continuación, vamos a balancear la ecuación de una reacción de combustión, ya que es el tema que estamos hablando. Con la teoría y todos los conocimientos ya podemos darnos cuenta que esta es una reacción de combustión, porque tenemos nuestro combustible, que es el metanol, el comburente, que es el oxígeno en estado gaseoso, y siempre una reacción de combustión va a generar CO2 y H2O. Pero esta ecuación está balanceada, por lo cual tenemos diversos factores. Y vamos a fijarnos en los átomos de cada elemento. Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso es lo que conforma toda nuestra ecuación, ¿verdad? Y vamos a balancear primero que nada el carbono. Vamos a contar cuántos átomos de carbono tenemos en nuestro reactivo, que es este de aquí. De aquí es el reactivo y el producto. Vamos a contar que tenemos un carbono y en el reactivo, y en el producto tenemos un carbono. O sea que el carbono está completamente balanceado. Vamos a ver el hidrógeno. El hidrógeno tenemos 3 átomos de hidrógenos aquí, y uno serían 4 átomos de hidrógenos. Pero en el otro lado solamente tenemos 2. Así que para balancear el hidrógeno vamos a escribir nuevamente la ecuación CH3OH más O2, esto es igual a CO2 más, agregamos un 2 para multiplicar 2 por 2, van a ser 4 átomos de hidrógeno, lo cual nos va a estar igual a la cantidad de átomos de hidrógeno en el reactivo y en el producto. Pero al agregar esto aquí, esto no modifica la ecuación. Lo que nos deja que este hidrógeno, este oxígeno, no solamente va a ser un oxígeno, sino que 2 por 1 va a ser 2, y vamos a tener 4 oxígenos en el producto, mientras que en el reactivo solamente tenemos 2 y 1, 3. Por lo cual tenemos que hacer un último procedimiento de balanceo, y es buscar un coeficiente fraccionario, el cual va a ser 3 medios. Y a esto se le multiplica por 2, y esto se puede cancelar y va a dar a 3. Eso es lo que vamos a escribir en nuestra ecuación balanceada: CH3OH más O2, más 3O, se elimina ese 2 porque ese es lo que está aquí, y tenemos que eso es igual a CO2 más 2H2O. Y vamos a contar una vez más para estar seguro de que
Nuestra ecuación no está totalmente balanceada en cuanto a los reactivos y los productos. Tenemos un átomo de carbono, 3 átomos de hidrógeno aquí, más 1 son 4, y en otro lado 2 por 2 son 4, total de hidrógeno estamos bien. Oxígeno 3 por 1, 3, y al otro lado, y aquí tenemos 1 son 4, y en el producto tenemos 2 más 2, 4 oxígeno, totalmente balanceada. El etanol es un compuesto químico obtenido de la fermentación de los azúcares, que puede utilizarse como combustible o derivado del petróleo, también conocido como alcohol etílico. Su composición química es C2H5OH. En caso de reaccionar, es un compuesto que contiene elementos como carbono, hidrógeno y oxígeno. En tanto se mezclen con el oxígeno del aire, se llega a producir dióxido de carbono, CO2, y agua, Como reacción química, se coloca el producto del etanol combinado con el oxígeno diatómico, los cuales se les considera reactivos y sus productos serán el dióxido de carbono y agua. Para balancear esta ecuación, se debe tener la misma cantidad de elementos, tanto en el reactivo como en el producto. Por ello se utiliza el proceso del tanteo, para determinar que los números delante del compuesto, al ser multiplicados, den exactamente el mismo número de elementos, dando así una ecuación balanceada.